Y a continuación los quiero invitar, porque más que una exposición vamos a tener un panel de expertos en odontología digital. Mientras ahí colocan los sillones, les cuento que se trata de 4 líderes de opinión de nivel internacional que van a discutir cómo tecnologías como la inteligencia artificial, la planificación digital, los escáneres intraorales y la impresión 3D están redefiniendo la forma de diagnosticar, planificar y ejecutar los tratamientos odontológicos. Van a estar con nosotros, ya están, el doctor Roque Cona, cirujano dentista, presidente de la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral. Si quieren pueden ir pasando. Van a estar también el doctor Alejandro Lanis, cirujano dentista, especialista en implantología bucomaxilofacial. El doctor José Manuel Abarca, cirujano dentista, especialista en periodoncia y en implantología bucomaxilofacial. Y va a moderar el doctor Orlando Álvarez, cirujano dentista, especialista en implantología bucomaxilofacial. Ahí están. Adelante. Ay, ahí. ¿Se te metió ahí? Espera. 1, 2, 3. Eso, denos la primera imagen, por favor. Aló. Bueno, muchas gracias en primer término a la organización de este evento, a Expodent y en particular a BOM por la posibilidad de reunirnos en este panel de expertos junto a 3 grandes amigos, 3 grandes expositores, 3 grandes líderes de opinión y por sobre todo 3 emprendedores, porque hay siempre un punto difícil en el emprendimiento y sobre todo en la incorporación de la odontología digital, que es la inversión, que no es para nada pequeña, y es también la creencia en algo inexistente. Es una apuesta. Y cada uno de los que está aquí han sido grandes apostadores en términos de incorporar los flujos digitales al quehacer. Ya. Bueno, vamos a recuperar los minutos perdidos. José Manuel Abarca, gran amigo, va a tomar el tercer turno de este panel de expertos. Alejandro Lani, gran amigo, gran representante de la odontología chilena, un dato no menor, él fue profesor en la Universidad de Harvard en el Departamento de Odontología Restauradora e Implantología en este tema de flujos digitales, así que le pido un aplauso anticipado para él porque no es un hito menor. Y no menos importante al final, Roque Cona, nuestro presidente de la Sociedad de Prótesis, que es la que reúne a los especialistas en torno a la odontología restauradora. Si quisiéramos hablar de los cambios que se van a generar, quizá esta imagen puede decir rápidamente cuál es el futuro de la odontología. Y el primer paso que debemos considerar en el flujo digital es la fotografía. Algo que parece tan trivial es ese archivo el que primero va a influir en todos estos procesos digitales. Luego tenemos 2 grandes game changers o cambiadores de la odontología. Uno, la impresora 3D y otro, el escáner intraoral, que es la puerta de entrada al mundo digital. Y existen marcas que han sido disruptoras en este sentido en distintos ámbitos, algunas en escáner, otras en software, otras en impresora,
Y vamos a ver a través de esta presentación claros ejemplos de aquello. Quizá la primera gran influencia que tuvo la odontología digital fue en el campo de la instalación de implantes a través de estas famosas guías estereolitográficas que hoy día son absolutamente chairside. Un dato no menor, hace 20 años una guía costaba $500, hoy cuesta algo como $15 o quizá menos. El mundo de la odontología que recoge todo el campo digital involucra no solamente el captar a nuestro paciente de manera digital, sino que también captar todos sus antecedentes, como son los encerados de diagnóstico, la radiografía y fusionar todo esto a través de software. Y a través de esos software podemos generar elementos que nos permiten la correcta ejecución de estos tratamientos. Y esto hoy día es absolutamente básico y estándar para poder tener un resultado tan simple como una correcta higiene y una correcta mantención de un estado de salud oral. Y esto tiene expresiones altamente tecnológicas como son los escáneres faciales y los traqueadores de los movimientos articulares y de la oclusión, que nos hacen prescindir de los articuladores y de los montajes. Algo que parece absolutamente de otro planeta, sin embargo, es existente y está a la mano. Y existen algunas compañías boutique como esta, Plenum de Brasil, que les pido le pongan atención porque lo que ellos hacen es imprimir injertos óseos basados en planificaciones 3D y entregar modelos de entrenamiento para que nosotros, antes de la cirugía, practiquemos, entendamos el entorno donde van a estar y estos modelos tienen los precursores para transformarse en hueso, con obviamente ventajas de velocidad, de precio y también de menor daño a nuestros pacientes. Los elementos disruptores como los escáneres intraoral, que hoy día permiten hacer una correcta captación de lo que es un paciente virtual, sobre todo en el ámbito del arco total, donde la odontología tradicional digital encuentra algunos problemas. Y hay nuevas tecnologías expresadas a través de estos elementos llamados Scan Body, específicamente de la marca Shining, que nos permite obtener pasividad, lo que otorga larga duración a esta restauración. Y esta máquina de café no hace otra cosa sino simbolizar la idea de SprintRay de traer impresoras chairside y hoy día con impresiones a base de resinas de alto contenido cerámico que están catalogadas como definitivas. Estas máquinas en tan solo 8 minutos son capaces de entregar una restauración definitiva. A través de estos elementos que parecen extraños, sino es una cápsula contenedora de una resina y a través de 2 émbolos es capaz de generar una restauración definitiva. Luego, la irrupción de la inteligencia artificial no hizo más que facilitar todo este mundo e incorporar la tecnología computacional junto con la nanomedicina, por llamarlo de alguna manera, con algunas ideas que pueden ser futuristas, pero es absolutamente parte del presente, que es el CRISPR, que es la definición del genoma humano, la duplicación y la generación de prótesis a nivel nanomolecular. Eso hoy día ya se está incorporando en nuestro mundo y hay 2 grandes iniciadores, uno es SmileFile y otro es SmileCloud, que Alejandro va a explicar cuáles son las características que tienen estos software y estas herramientas para poder incorporar en nuestros tratamientos estas
maravillosas herramientas que fusionan todo el mundo digital para que nosotros simplemente podamos ejecutar de manera guiada nuestras restauraciones y tener una excelente comunicación con nuestros aliados laboratoristas. Bueno, en primer término, los voy a dejar a ustedes con el doctor Roque Cona y él nos va a hablar desde su perspectiva cómo ha influenciado la odontología digital y el flujo digital en su visión, en su práctica y en su ámbito académico. Gracias. Bueno, primero que todo, agradecer a Boom por invitarme, a Ricardo Mir y a Dexis, que me permite estar aquí hoy día. Así que vamos a tratar de no aburrirlos. Me toca contarles un poco del flujo digital y estas herramientas nuevas que nos permiten integrar y cambiar el presente de la rehabilitación oral. Es un quehacer que me ha ocupado los últimos 25 años de mi vida, creo, donde he participado en la sociedad activamente y he tenido que ir aprendiendo odontología más de una vez. Les recuerdo que yo me recibí por allá por los 90 y salí haciendo amalgamas. Entonces tuve que aprender muchas veces odontología y esto vino a revolucionar mi vida por ahí por el 2011 y nuevamente volver a aprender. 2 minutos más. El flujo digital en la rehabilitación oral, acuñamos en la universidad un término que es digital. Es decir, digital, la odontología digital hoy día es todo. Desde una simple calculadora, que yo no sé si existen hoy día aparte de los celulares, a un ordenador de última generación. Y funcionan básicamente como estudiábamos en los colegios, como sistemas binarios que interpretan ciertos códigos y los traducen en una imagen 2D o 3D. Las imágenes planas, como la fotografía digital, como la radiología, y las imágenes 3D, como los escáneres intraorales o los CBCT. Esto, en el fondo, nosotros captamos una imagen, se transforma en un sistema binario muy rudimentario, como esa muelita ahí con ceros y unos, lo lee un computador, lo interpreta, lo transforma y lo envía a una nube. Hoy día todos hablamos de Drive, hablamos de iCloud, y finalmente esa información binaria que viaja al ciberespacio es interpretada por una inteligencia artificial o por un equipo a distancia y es vomitado otra vez como el mismo producto inicial que nosotros tomamos. El archivo más común que utilizamos dentro de los escáneres intraorales son los STL, que nos permiten integración y comunicación con el laboratorio, son reconocidos universalmente y facilita la colaboración. Son simples y pequeños y hace que su procesamiento sea más rápido. Las desventajas: codifican geometrías de superficie sin representación de color o textura, ¿ya? Es decir, un STL como tal no puede ser impreso. Hay que manejarlo con un software. La codificación de objetos de mayor tamaño requiere muchos más triángulos. Les recuerdo que STL es Standard Triangle Language. Es decir, conforman una imagen en base a triangulitos. ¿Ya? Eso hace que es necesario que los computadores que utilizamos tengan que ser cada vez más potentes, porque las máquinas van cambiando, los flujos van cambiando y requieren mayor procesamiento. OBJ y PLI son archivos muy comunes también y fueron creados para suplir la falta de los STL, que era color y textura. Partimos hace muchos años con Procera. Procera tomaba un muñón de yeso que nosotros delimitábamos y que tuvimos que aprender a hacer nuevos tipos de preparaciones donde no habían ángulos. ¿Por qué? Porque la máquina era un escáner de contacto muy preciso, muy caro, pero limitado en sus movimientos y generaba un muñón 3D con una nube de puntos. Esto nos permitió empezar a entrar al tema digital. Hoy día el proceso de digitalización, tenemos escáner láser, escáneres de contacto, como le digo, muy precisos, caros y lentos.
escáner fotográfico de sobremesa, ¿ya? Y los escáneres fotográficos intraorales, que es lo que manejamos la mayoría de nosotros. Algunos modelos de escáner, el IS-3700, el 3800, tanto alámbrico como inalámbrico, que permiten trabajar a 20 frames por segundo aproximadamente. Y hoy en día estamos lanzando el Dexis Imprevo, que realmente está salvaje, porque la profundidad de escaneo bordea los 25 milímetros, que los que hemos escaneado arcos completos o con profundidad de los implantes nos complica. Tiene 40 frames por segundo, las nubes de puntos son más complejas, requieren mayor procesamiento, pero la calidad de imagen es excepcional. Como les decía, las mallas como tal no se pueden imprimir. Debemos trabajarlas en algún tipo de software o algo que nos permita darle volumen. De esa forma pueden ser interpretados para ser impresos o para ser maquinados. Tenemos radiología digital, tanto la de 2D como la 3D. Las distintas máquinas del concepto de flujo digital que podemos utilizar en exámenes previos, diagnóstico, planificación, importantísimo, porque podemos ver cosas que cuando miramos a la boca no podemos ver, podemos dar vuelta a nuestro paciente y tener puntos de observación diferentes. Se pueden utilizar en el tratamiento y hoy día también en los controles. Muchos software y máquinas permiten hacer comparación de las mallas con años de diferencia, es decir, yo puedo saber si mi paciente bruxó y cuánto desgastó las restauraciones que le hice hace 2 años. Las máquinas me entregan esa información. El flujo digital como tal consta de 3 fases: digitalización, diseño CAD y producción CAM. Es un flujo sencillo, reproducible y que tiene una curva de aprendizaje para los más jóvenes bastante más rápida que para mí, que me costó subirme a este carro, y donde podemos integrar las distintas etapas de nuestro tratamiento. Y puede ser un flujo estricto chairside, que es maravilloso, donde uno escanea, diseña, hace el alojamiento de la estructura, el tallado o el miling, el sinterizado del producto, el glaze, y posteriormente en el mismo día hacer el tratamiento completo de nuestro paciente. También podemos ingresar al flujo digital a través de una impresión analógica y en colaboración con nuestro laboratorio poder transferir eso a una imagen digital a través de un escáner y evitar hacer vaciados, porque nosotros podemos escanear y la imagen se invierte digitalmente y evitamos toda la falla que puede generar un modelo de yeso. Después el flujo sigue exactamente igual. El laboratorista diseña, nos envía por WhatsApp o por mail lo que él piensa como diseño, nosotros revisamos en una página web, damos la aprobación, se hace el nesting, el tallado y de vuelta nos llega una restauración con una precisión que no lográbamos en la odontología analógica. Hoy día algunas máquinas trabajan con 6 micras de precisión y el mejor laboratorista en mi época trabajaba con 25, 30, 40 micras. En realidad es una mejora sustancial. La modalidad de flujo digital puede ser solo la cámara intraoral, un laboratorio externo, tiene mucha precisión y una menor inversión. Es un flujo accesible. Puede ser tener cámaras intraorales, centrales de fresado, sinterización con flujo digital directo, completo, tiene gran versatilidad, podemos hacer muchas más cosas. La rapidez de la inversión es altísima y puede ser enviar a CAM externos con centrales de fresado de alta precisión, impresión 3D con láser, etc. Hoy día no sé a dónde nos va a llevar la tecnología, porque en la realidad hoy día están imprimiendo tejidos, están imprimiendo de todo, casas, hasta piezas de auto, lo que quieran. Hoy día los escáneres son bastante más totipotenciales, es decir, hoy día son cámara intraoral, son escáner, toman color, nos permiten una serie de cosas que antes teníamos que hacer en forma separada, y eso permite integrar.
¿Cuál es el quiz de este asunto? Que como todo, hay un aprendizaje y hay factores que son inherentes al operador y factores que son inherentes al paciente. Estos equipos, con lo fabulosos que son, tienen distintas tecnologías. La temperatura del ambiente los afecta. Requieren calibración. Los equipos nuevos se autocalibran, pero habitualmente requieren calibración. La luz es un factor importante porque nosotros iluminamos nuestra clínica y nos hablan de la luz día, el patrón, qué sé yo, que los 5500 grados Kelvin. Bueno, esa iluminación interfiere a los equipos. A los más modernos menos, a los antiguos bastante más. La experiencia del operador es importante. La cantidad de veces que cortemos nuestro escaneo, reescaneemos y hagamos sobreposición de mallas. ¿Por qué? Porque nuestro archivo va a ser cada vez más pesado y va a obligar a nuestro computador a trabajar mucho tiempo para poder procesar las imágenes. El patrón de escaneo es importante, la distancia de escaneo y el cabezal de nuestro escáner. Porque hay lugares donde no cabe y el paciente no puede abrir más la boca, llegar al surco amular arriba es una complicación. Factores que son dependientes del paciente, el tipo de diente, los diastemas, porque la luz no se curva. A diferencia de una impresión analógica donde yo coloco un material que es elástico, acá la luz, si hay sombra, no registra, ¿ya? Los anchos de la arcada, el paladar, la humedad, la lengua del paciente son factores que nos van a complicar en el proceso de escaneo y van a llevar a errores, ¿ya? La existencia de restauraciones antiguas, cuando hay pacientes que tienen múltiples restauraciones, ustedes se van a encontrar con reflejos de distinta refracción y eso va a hacer que el escáner también se altere. Las características de la superficie, los tipos de implantes, los scan body son factores que van a complicar en el proceso de trabajo. Hoy día, antiguamente todas las marcas entregaban un patrón de cómo debíamos escanear. Hoy día los escáneres más modernos, la verdad que no vienen con un patrón de escaneo, pero lo que sí está claro que más de 2 cortes durante el proceso de escaneo genera mayores distorsiones que hacerlo a un paso o a máximo 2 pasos, porque el traslape de imágenes va a ser mucho más controlado. Voy a mostrarle un par de casos rápidos donde podemos integrar. La ventaja de estos equipos es que podemos integrar la fotografía digital, los escáneres, los CBCT, y eso nos permite mucha información conjunta para obtener resultados de los pacientes. ¿Ya? Acá este paciente, fotografía digital, escáner, se montan un encerado digital, eso se transforma en unos modelos que podemos imprimir, donde vamos a hacer llaves de silicona, vamos a poder hacer mock-up, para poder mostrarle lo que nosotros vemos en la pantalla del computador y le podemos mostrar al paciente en algo tangible que lo ve en su boca. ¿Ya? Podemos hacer movimiento, tenemos datos de la oclusión, la intensidad de los contactos, podemos verlo desde palatino como si estuviéramos trabajando con un articulador, ¿ya? Y verlo desde distintas superficies. ¿Ya? Eso nos permite tener bastante más información de nuestro caso clínico y llegar a un mejor resultado final. Y esto, de alguna forma, tenemos que hacerlo tangible. Tenemos guías de desgaste, vamos a tener menor destrucción de estructura dentaria, vamos a poder mantener más. Y en el mismo día podemos hacer los tallados y estar cementando las restauraciones finales. Este paciente no quería intervenirse el grupo anteroinferior, finalmente hicimos blanqueamiento para poder igualar un poco las tonalidades y al final ya tienen el resultado final sin mayor intervención. Otras cosas que nos complican es el largo de la superficie a escanear, es decir, no es lo mismo escanear para una pieza unitaria o para un puente de 3 piezas que hablar de una boca completa. Recuerden que los escáneres funcionan muy bien en tejidos duros. Cuando hay movimiento de las estructuras, tienden a perderse. Entonces, tenemos que
tener elementos, como habló Orlando, de la grametría o estas banderolas o estos polos de mayor superficie que permiten una mayor precisión en la ubicación 3D de los implantes y por ende estructuras pasivas. Nosotros como protocolo intentamos hacer estas llaves de impresión 3D para probar antes de hacer las estructuras metálicas. Habitualmente las rodeamos en yeso para poder torquearlas y si se fractura no hay pasividad. ¿Ya? Tenemos los modelos con análogos digitales y acá hacemos integración de digital y analógico porque la estructura que obtenemos ahí, que es un sinterizado láser, hay que hacer la terminación, en este caso hace 5 años atrás, analógica todavía, es decir, teníamos que pasar a la toma de registros de mordida, el montaje de dientes en cera. Hoy día al utilizar los polos pasa bastante menos que se distorsione. Acá tenemos alguna alternativa de polo y cómo sugieren los fabricantes que utilicemos para evitar la sobreposición o el traslape de las imágenes, probando la estructura, la pasividad radiológica y clínicamente, ¿ya? Las pruebas en el paciente. La vista desde la boca. ¿Y qué es lo que estamos hoy día? Hoy día podemos hacer IBAR o barras blender, ¿ya? Que pueden ser cubiertas de una estructura de circonio, que habitualmente son bastante pesadas, pero de mucha resistencia, se maquillan, y también existen las estructuras de grafeno. Yo le doy las gracias al laboratorio de Pivot que me facilitó la posibilidad de tener estas imágenes, ¿ya? Y hoy día lo que se hace son sinterifresados. ¿Por qué? Porque el problema que tuvimos inicialmente con esta estructura era que en el patrón de impresión quedaban líneas que era imposible borrar en el asiento y acumulaban placa bacteriana. Hoy día se fresan los asientos después de sinterizado y se produce una adaptación mucho mejor de la estructura. Bueno, sin mucho más que decirle, agradecer al país donde vivimos, un país maravilloso, un regalo de este año. Tuve un viaje en velero al Cabo de Hornos, precioso, bendecido con ballenas por todos lados. Contarles que en esto el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, ¿ya? Y que el coraje para seguir adelante es lo que cuenta. No es fácil llegar a un buen resultado, pero una vez que uno crea un protocolo es muy predecible. Agradecer a mi familia que me permite todas estas locuras y perder tiempo de dormir y de preparar clases y quitárselo a ellos. Mi hijo, uno de mis orgullos más grandes, así que nada, agradecerles a todos y nos vemos si quieren probar las máquinas en ExpressDent. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos entonces al profesor Alejandro Lanis, quien va a dar su perspectiva. Pasador. Suerte, aunque ya la tiene. Aló, aló, ¿se escucha bien? Bueno, buenos días, buenas tardes. Primero agradecer a Bon por la invitación, a Orlando por organizar este grupo de amigos que de alguna manera compartimos esta pasión común que es la odontología. Estoy esperando que aparezca. Ahí está. Bueno, en mi turno es hablar un poquitito de esta conjunción de distintas tecnologías. Partimos con Roque, que nos habló un poquitito de la adquisición de datos, de cómo se manejan los escáneres intraoral o intraorales, y luego va a venir José Manuel con un poco la parte de manufactura de distintas estructuras a través de distintos procesos, y yo quiero hacer un link entre medio de esto, de cómo ocupamos la tecnología actual y la odontología desde el punto de vista de la incorporación de la inteligencia artificial en el diagnóstico, en la planificación y en la ejecución de nuestros tratamientos. Yo tuve la suerte de que mi papá fue dentista. Mi papá falleció hace 13, 14 años ya y tuve la suerte de trabajar con él. Y si yo le contara lo que hacemos hoy día,
sería imposible que el que me creyera cómo ha avanzado la odontología en estos últimos 14, 15 años. Y yo siempre digo lo mismo, creo que estamos viviendo en una época dorada. La cantidad de información que somos capaces de manejar es muy distinta a lo que había hace 15 años atrás, y esto hoy día se conjuga en una cantidad de interacciones virtuales que podemos llamar odontología moderna, que está basada principalmente en la personalización de nuestros tratamientos, en la precisión que tenemos cuando hacemos nuestras terapéuticas y en el control de la invasividad que cada vez permite hacer tratamientos menos invasivos para nuestros pacientes, lo que se traduce en lo que llamamos una cantidad infinita de interacciones virtuales desde la adquisición de datos, que lo nombró Roque, hasta la entrega de estructuras para nuestros pacientes, o el término de un tratamiento rehabilitador complejo sobre dientes, sobre implantes o mixto. Ahora, ¿cómo interactúa la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una tecnología que está diseñada para aprender, para predecir, para decidir y para crear usando datos y algoritmos que están predeterminados por el hombre. La inteligencia artificial no tiene la capacidad actual por sí sola de mandarse sola, que es el típico riesgo que uno se pregunta, ¿esto en qué minuto nos va a colonizar y se va a apoderar del mundo? La inteligencia artificial no es eso, no tiene esa capacidad, está dominada por el hombre, pero sí permite principalmente predecir. Y esa predicción hoy día nos permite incorporar esta tecnología en cada uno de los procesos odontológicos que hacemos, desde la adquisición hasta la manufactura, donde la tecnología va generando predicciones futuras para ir acelerando los procesos, optimizando los procesos y haciéndolos cada vez más predecibles. Hace algún tiempo hubo una incorporación importante en el mundo de la odontología digital, que es una plataforma que está online y que se llama SmileCloud, y que además tiene una versión que se llama 3DNA, que permite, en base a una asistencia de inteligencia artificial, generar el diagnóstico, la planificación y la exportación de un prototipo que les va a servir para trabajar con su paciente. Entonces, quiero ocupar un caso en particular, que lo vamos a desarrollar en forma completa, donde yo les voy a ir mostrando las distintas etapas de una rehabilitación de arco total implanto asistida maxilar, que desde mi punto de vista es la más compleja, y yo me imagino que en eso quizás vamos a compartir un poquitito la experiencia de lo que es una PF1 o una FP1, que es una prótesis fija sin flanco protésico rosado, o sea, es la integración dentaria directa a los implantes y una integración muy natural con el tejido blando. Entonces tenemos a nuestro paciente que tiene evidentemente problemas en el maxilar superior, no vamos a entrar en el detalle del diagnóstico propiamente tal, pero lo que decidimos hacer en este caso es hacer un diseño superior para eventualmente convertir esto en un tratamiento implanto asistido. Es un paciente que tiene sus dientes con enfermedad periodontal, con caries recidivante, etc. Lo primero que vamos a hacer es adquirir nuestros datos. Lo vamos a hacer a través de la fotografía, como dijo Orlando. Yo tuve la suerte, y esto siempre lo cuento como anécdota, yo trabajé muchos años con el doctor Álvarez, aprendí fotografía clínica, yo no saco fotografía en mi casa ni en los paseos, cosa que siempre me genera problemas en mi familia, pero sí me encanta la fotografía clínica y eso lo aprendí de él, así que le tengo que agradecer, siempre lo hago cuando puedo, porque cambió mi forma de hacer odontología. Vamos a tomar fotografía intraoral, vamos a tomar escaneados intraorales, vamos a tomar escáner óseo o CBCT de nuestros pacientes y vamos a tomar movimiento, lo vamos a traquear a nivel digital y lo vamos a subir todo a un mismo sistema o plataforma. Lo que va a permitir que el sistema reconozca estos datos y en base a una predicción nos entregue una alternativa de diseño preliminar. Yo lo único que estoy haciendo aquí es apretar un botón. Me demoré 30 segundos. Luego voy a hacer lo que se llama un fine tuning. Vamos a definir muy bien dónde queremos nuestras piezas dentales, dónde debiese estar el margen gingival, si tenemos que hacer algún tipo de corrección mucogingival, etc.
Pero esto sigue siendo un mundo bidimensional. Y el gran problema que tenemos en este sistema es pasar de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad. Y lo interesante que tiene esta plataforma es que permite hacer justamente eso, unir estos dos mundos, pasando primero por algo que se llama fotorrealismo. Y el fotorrealismo, asistido por inteligencia artificial nuevamente, es una fotografía que el computador le define ciertos puntos y le da movimiento. Esto no es un video, es una imagen. Y luego vamos nuevamente a volver a esta plataforma que nos va a permitir unir información para poder llevarla al mundo tridimensional a través de un proceso de segmentación que también está asistido por el computador. Lo que significa que el software va a reconocer las distintas estructuras y me las va a separar. Eso no lo hago yo, lo hace un algoritmo que está diseñado para eso y que se va retroalimentando en el tiempo con la información de los distintos usuarios a nivel mundial. Por lo tanto, el flow parte con la fotografía intraoral, extraoral, la unión de esto con un escaneado intraoral y luego con lo que se llama 3D Design o Blueprint, donde un diseñador nos va a unir esta información y nos va a entregar una propuesta terapéutica en un mundo tridimensional. Y que si nosotros estamos de acuerdo, vamos a poder llevar a un mundo material a través de una impresión 3D, por ejemplo, para luego incorporarla a otro tipo de sistema o hacer un mock-up o tener el tratamiento definitivo en términos de la arquitectura final de lo que queremos lograr. En este caso en particular, yo utilicé el diseño que viene de SmileCloud, que está aprobado por mí. Esto me lo hacen en Rumania. Yo converso con ellos vía chat o por WhatsApp o como quieran. Van a recibir esta información, la aprueban, yo exporto este archivo, le hago algunas modificaciones porque va a ser una estructura sobre implantes y ahora la importo a otro software que es un software de planificación quirúrgica digital, que en este caso se llama Codiagnostics. La verdad es que me parece irrelevante la marca del software, lo importante es el concepto, pasar de un mundo fotográfico bidimensional a un mundo tridimensional y de ahí a una planificación quirúrgica que está asistida por el computador y que nos va a permitir transferir esta información a través, como decía Orlando, de guías quirúrgicas para tener la mayor precisión posible y la mejor relación biomecánica entre los futuros implantes, pilares y estructuras protésicas. Entonces tenemos un modelo impreso donde yo ya estoy haciendo algunas extracciones, guías de anclaje de pine, guía de posicionamiento de implante, un provisional que está fresado en este caso en PMMA previo a la cirugía y luego una guía donde me va a permitir reposicionar esto una vez que los implantes estén en posición. Hoy día esto lo podemos hacer de otra manera, el flujo ha cambiado. Hoy día, y yo creo que José Manuel lo va probablemente a tocar, hacer una impresión intraoral postquirúrgica sin tener que usar una guía de reposicionamiento de provisorio es bastante más fácil, más sencillo, más limpio, tomando como referencia la posibilidad que nos entrega una impresora 3D de alto estándar para generar impresión de una estructura total, por ejemplo, en 12, 15 minutos e ir directo a los pilares sin tener que pasar por este paso. Luego viene una secuencia lógica de tratamiento que en este caso involucró muchísimas cosas. Como yo dije, la rehabilitación de arco total en un paciente con una dentición terminal requiere de muchísimas fases. La idea es que tengamos todo preparado antes de la cirugía de tal manera que nos permita ahorrar tiempo y optimizar el proceso. La parte más estresante de nuestro trabajo, sobre todo como cirujanos, es el momento quirúrgico. Nosotros lo único que queremos, por lo menos lo que me pasa a mí, es cuando empiezo a tratar de terminar pronto porque se genera un estrés para el paciente y para uno. Y entre más ahorremos ese tiempo, mejor va a ser para nosotros, para el paciente y en términos financieros o económicos, estamos optimizando el tiempo, que es el más caro que tenemos, que es el tiempo de sillón clínico. Lo que hicimos aquí fue una carga inmediata prefabricada. Yo tomé esos pilares con resina fluida,
y luego instalé mi prótesis y como pueden ver es un material que no está diseñado para ser definitivo, es un material temporo definitivo que es PMMA. Lo importante es que fuimos capaces de reproducir lo que teníamos en el diseño del computador en la boca del paciente. Y fíjense cómo a los 6 meses una estructura que ya está completamente fallida en términos estéticos, es un material que no resiste mucho en el tiempo, pero ya estamos listos para pasar a una fase provisional y ahora sí empezar con nuestro diseño de pónticos para poder generar el perfil de emergencia ideal que queremos lograr. Hace algún tiempo publicamos un artículo donde demostrábamos que estas impresiones de arco total debiesen ser con estructuras que tuviesen algún link, además de la fotogrametría, que eso es otra cosa, pero en el escaneo intraoral tiene que haber una unión entre estos distintos scan body, porque si no el escáner se tiende a perder, sobre todo los escáneres más antiguos. Este es un sistema que se llama Exact, que es de una empresa que se llama Straumann y que permite justamente transferir esta información al mundo digital de una manera muy precisa para, en este caso, generar provisorios segmentados para empezar a diseñar nuestros perfiles de emergencia, el desarrollo papilar y todo lo que queremos lograr en un caso que todavía tiene problemas. Aquí hay ausencia de papilas y tenemos la posibilidad, en base a un diseño protésico, a un buen volumen y al tiempo, para generar estas estructuras. Y lo que hacemos aquí es odontología adhesiva, vamos modificando nuestros perfiles, vamos comprimiendo, vamos apretando, dando espacio, de tal manera de generar lo que llamamos perfusión direccionada. Vamos a apretar y dar espacio de tal manera que la sangre se redistribuya y eso genere el estímulo para que estas papilas se desarrollen, aun cuando sabemos que no existe hueso interproximal. A los 10 meses, ese es el perfil de emergencia que tenemos. Ahora sí estamos listos para pasar a una impresión definitiva, siguiendo el mismo proceso que les conté con anterioridad, para finalmente diseñar una estructura que va a ser segmentada, que nos va a facilitar bastante el trabajo en términos de laboratorio, de pasividad y de reparación en el caso hipotético de que hubiese una fractura o algún problema en nuestra estructura. Esto es lo que obtenemos del laboratorio. Fíjese que son 4 estructuras en circonio y lo que hacemos es instalar esto de tal manera de generar esta integración entre una estructura protésica y el tejido blando del paciente de una manera natural y que sea predecible en el tiempo. Y aquí tenemos el resultado final. Hay una comparación entre ambas situaciones y pueden ver que hay una integración bastante natural desde lo que había a lo que pudimos lograr. Entonces volvemos a lo mismo, me quedan 15 segundos. Odontología moderna tiene un enfoque conservador, un enfoque personalizado que se basa en esta cantidad de interacciones virtuales y que nos permite entonces generar estos workflows digitales para optimizar procesos, pero aquí hay algo importante. Nada de esto cambia en absoluto lo que es la odontología como ciencia. Son distintos caminos y herramientas para llegar al mismo resultado. Pero la odontología sigue siendo odontología y eso no va a cambiar nunca. La biología es biología, la fisiología es fisiología, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una forma distinta de llegar a un resultado y no nos olvidemos de esa base para no tener problemas futuros. Así que les quiero agradecer por la atención y le dejo la palabra a mi querido José Manuel. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, felicitaciones, Ale. Tremenda presentación. Y de alguna forma esta presentación enmarca y da cuenta del flujo digital hoy. Cuando recibí la invitación, y aprovecho de agradecer a Orlando y a la gente de BOM y de la Expoen de esta invitación, fue ser parte de una explicación referente a qué es lo que es el flujo digital. Y la verdad es que hemos conversado, primera parte con el doctor Conard, respecto a lo que es los escáneres, y nunca olvidar nuestra trilogía importante para comprender y para poder ejecutar el flujo. El escaneo o la adquisición de datos, ¿ya?, que tiene que ver con el escáner que ustedes van a decidir comprar si es que no tienen alguno,
Hoy día ustedes hacen un recorrido en esta feria y pueden encontrar quizás 15 líneas distintas. Yo creo que todas tienen su mérito. Hay que evaluarlas para lo que ustedes quieren desarrollar y de alguna forma informarse. Existen publicaciones habitualmente, muy frecuentes hoy día, respecto a qué comprar y de qué hay que fijarse. Muchas veces que necesitamos llevarlos al extremo de lo que se llama hoy día el trueness, la veracidad de los datos que estamos captando, ¿cierto? Para posteriormente poder todas esas imágenes, tomarlas y desarrollarlas a través de un software de diseño. Ese software de diseño, ustedes vieron algunos que mencionó Alejandro, existen muchos, pero claramente todos sabemos que hay 2 o 3 que se han llevado el protagonismo últimamente y donde requerimos curvas de aprendizaje que no son lentas, son amplias, son largas, pero es necesario incorporarlas desde nuestros inicios en la formación y desde nuestro inicio en el ejercicio. Finalmente, llegamos a la parte que el paciente realmente le suena importante, que es la entrega de algún aditamento, aparato protésico o incluso una guía quirúrgica que de alguna forma va a transformar esa necesidad en una realidad, en una terapia. Y es así como tenemos la manufactura. La manufactura es el resultado final de todo el proceso que hemos hecho. Los más antiguos, los que ya peinamos más de alguna cana, nos acordamos de los famosos colados, es decir, el milagro que era transformar un patrón de cera en una estructura metálica y que cuadrara. Y cuando no cuadraba, cuando no ajustaba, se tenía que cortar, se tenía que soldar, se tenía que hacer de nuevo, todo eso disminuyendo de alguna forma predictibilidad en los tratamientos que hacíamos, incorporando largas curvas de trabajo, altos costos y esa complicación de que venga mañana, venga la próxima semana y que las cosas no funcionaban como quisiéramos. Es por eso que comparto lo que decía Alejandro, estamos en la edad dorada quizás de la odontología, donde eso que parece ser muy lejano y muy arcaico no sucedió más allá de 10 años atrás, incluso todavía sucede, ¿ya? Por lo tanto, estas manufacturas, básicamente, una vez que tenemos todo este proceso listo, las manufacturas pueden ser subtractivas o también pueden ser aditivas. Y esa es la primera gran diferencia que tenemos que considerar. Nosotros, este tipo de manufacturas, hemos trabajado con ellas muchas veces sin saberlo. Por ejemplo, la primera manufactura subtractiva a la cual fuimos expuestos como odontólogos viene del año 87, que fue el CEREC. El CEREC revolucionó la odontología y lo sigue haciendo hoy día de muy buena manera al entregar herramientas de la tecnología completa del ciclo y del flujo con una unidad de captación de imágenes, con software incorporado, ¿cierto?, en esa torre que básicamente es un computador, y finalmente poder comunicarse con una máquina de manufactura subtractiva o también llamada fresadora. Una vez que nosotros fuimos capaces de resolver eso en el flujo, vienen las modernas máquinas que lo único que cambian es un software mejorado, ¿cierto? Un software alimentado por inteligencia artificial, mejores procesadores, cámaras de mejor resolución, lo que a la postre nos va a llevar a resultados mucho más satisfactorios en cuanto a calidad de imagen, de ajuste y también, por qué no decirlo, de tiempo y eficiencia clínica. Bueno, como les conté, nosotros hemos convivido con estas manufacturas y con estas tecnologías desde hace muchos años. Y la verdad es que cuando hoy día vemos que la odontología digital se basa en la cirugía guiada, a mí me gusta mostrar esta imagen que es del año 2002. El año 2002 fue cuando se desarrolló la primera guía quirúrgica que básicamente no ha sido modificada su tecnología hasta el día de hoy. La única diferencia es que antes la adquisición de datos la hacíamos de alguna forma radiográfica y hoy día hacemos la mezcla radiográfica más escáner de sobremesa o de alguna forma digital. Pero la tecnología es la misma. El doctor Van Istenberger en el año 2002 lo hizo, lo patentó, se generó una marca de un concepto que se llama Nobel Guide y que hoy día de alguna forma es lo que se replica en todos los sistemas de planificación. Por lo tanto, ya desde el año 2002, me acuerdo de haber conocido a Orlando el 2005, cuando esto se lanzó masivamente, ya podíamos tener este tipo de manufacturas y de alguna forma soluciones clínicas en nuestro escenario. Sin embargo, el problema de eso es que teníamos que transformar todo lo que teníamos digital en algo físico, ¿cierto?, en esta manufactura. Y en ese sentido, 20 años atrás, teníamos que mandar este archivo a Gotemburgo y 500 euros después, 2 semanas después, nos llegaba una guía quirúrgica. Algo que hoy día lo tenemos en 15 minutos. Eso es lo que ha cambiado la odontología en 15 años.
Y la verdad es que el desafío ya no era y no es hoy en las soluciones quirúrgicas. Como les digo, tiene más de 23 años. El desafío hoy sigue siendo cómo le damos cabida a las soluciones chairside en casos más complejos. Alejandro recién mencionaba la complicación final de cuando tenemos que hacer nuestra carga inmediata, sobre todo en protocolo FP1, donde los tiempos son importantes, donde habitualmente la sutura va hacia el provisorio, hacia la carga. Por lo tanto, necesitamos, ojalá, un registro y una prótesis inmediata para la carga inmediata. Eso, en la medida que nuestros sistemas de impresión o de manufactura, cualquiera que sea, acorten los tiempos, nos va a dar una solución práctica. De lo contrario, vamos a tener un paciente sin sutura, con un colgajo abierto, con pilares multi-unit instalados, esperando pacientemente que se pueda lograr la manufactura de lo que estamos haciendo. Entonces, ese es el desafío hoy, y ese desafío de la chairside para casos complejos lo hemos podido resolver buscando algunas alternativas que pasan a ser súper importantes, por lo menos disminuir los tiempos clínicos, como les contaba, cuando se demoraban 40 minutos o una hora en hacer o imprimir un arco total, la verdad que es un tiempo que tienes el paciente en el sillón, postquirúrgico, y de alguna forma eso complica las soluciones. Tenemos que buscar el ajuste pasivo. Yo creo que el santo grial hoy día de la odontología protésica sobre implantes tiene que ver con este concepto que muchas veces pasa rápido, lo hemos mencionado todos los que hemos conversado acá. Y muchas veces las consultas son, ¿este material es suficientemente bueno para durar 6 meses, 1 año, 2 años? Y siempre los odontólogos tratamos de echarle la culpa a la resistencia flexural, de alguna forma al material, pero no pensamos que esto es de alguna forma el resultado, al igual que un colado, de 20 pasos previos que todos de ellos tienen que seguir rigurosas indicaciones, rigurosa selección de materiales y elementos para poder terminar en un ajuste pasivo ideal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que queremos hacer, buscar también un beneficio favorable, costo-beneficio, predictibilidad clínica en los materiales, pero también desde el punto de vista de biocompatibilidad y mecanocompatibilidad. Necesitamos ajustes buenos, necesitamos que sean biocompatibles, pero que también tenga la resistencia flexural que nos permita la estructura y sus componentes permanecer de una forma funcional los tiempos que nosotros necesitamos que sean funcionales. Bueno, y es aquí donde en esta búsqueda de alguna forma de algunas soluciones para poder solucionar los desafíos clínicos de la odontología chairside, pero ya no para coronas unitarias como en el CEREC, sino que estructuras más complejas, fue cuando personalmente descubrí lo que hoy día existe y todos nosotros conocemos como manufacturas aditivas, ¿cierto? Impresas, pero para cargas inmediatas, inmediatamente después de la cirugía, tomando una impresión digital, ¿cierto? Realizando el diseño y la manufactura de algo en menos de 25 minutos. Eso es algo que hoy día es factible y con materiales que tienen un FDA clearance de más de 1 año de definitivo y que en algún caso les voy a mostrar el primer caso que tenemos, que es nuestro caso 0, que ya lleva próximo a cumplir 3 años con estas estructuras instaladas funcionales en boca. Entonces, de alguna forma vemos que descubrí este escenario y este ecosistema que la empresa Springray ha llevado, yo creo, al pic de lo que es lo que la odontología de alta gama y calidad requiere, lo que nuestros pacientes requieren. Hay 2 escenarios, me quedan 5 minutos, yo creo que nos vamos a ir preferentemente por el ecosistema de los arcos totales, y ese ecosistema es el que se llama Springray, ¿ya? Y ese ecosistema de alguna forma está orientado, en el caso de la manufactura nuestra, donde yo lo uso, a satisfacer todos los requerimientos de paciente de Déntulo, lo que llamo el desafío del adulto mayor, de forma más predecible, con menos cantidad de implantes, con menos costos o por lo menos disminuyendo el estrés del costo inmediato y 2 meses después que le vamos a hacer la definitiva. Estos materiales han permitido dilatar el hecho de hacer una rehabilitación final en forma tan temprana. Y eso permitió una aceptación de casos mucho mayor y también quitarle un poco, como les digo, ese estrés que todos tenemos con nuestros pacientes cuando tenemos que llevarlo a un momento quirúrgico, a un momento protésico inmediato y al definitivo en un plazo de no más allá de 2 o 3 meses. Bueno, este es el caso 1. Les invito a compartir con Don Hugo. Como dice el disclaimer, es un caso social que gracias a Nobel y a Springray pudimos desarrollar ya hace casi 3 años y donde de alguna forma Don Hugo nos va a ver con dentición compleja periodontal avanzada, destrucción periodontal en muchas piezas dentarias. Definimos hacer un arco superior
y una prótesis parcial removible inferior. Hoy día ya lo tenemos con 2 arcos, superior e inferior. Y después de la fase etiológica obvia que tenemos que realizar, vemos el análisis, vemos todo el proceso tal como lo ha relatado el doctor Konar, el doctor Lanis, y pasamos de un proceso, de un proyecto de diagnóstico a un proyecto de tratamiento. Y la verdad es que este cambio es el primer cambio que pudimos realizar desde ya hace 3 años, lo venimos siguiendo, y hoy día don Hugo no es amigo de la casa, le dicen George Clooney, ¿ya? Así es que la verdad es que está con nosotros viendo esto. ¿Y qué es lo que hemos utilizado en este material? Este material fue extracción, implantes inmediatos y carga inmediata con una resina que se llama ONX TAF2, la cual permite, dentro de 25 minutos de tratamiento, de formación y de manufactura, poder después llegar a resultados finales que podemos insertar, como les digo, con un FDA de soluciones definitivas y que la verdad es que tiene tasas de éxito bastante elevadas. La curva de aprendizaje ya nos ha dicho dónde están esos pequeños detalles donde tenemos que mejorar algún diseño en la estructura, ¿cierto? Alguna compensación de carga, alguna distribución de implantes distintas que permita darnos estas soluciones un poco más largas en el tiempo. Voy a pasar de largo este video de don Hugo porque les quiero mostrar que ese es el control ya a los casi 3 años y nos ha demostrado y de alguna forma generó un protocolo de atención que está basado en esto. Implantología digital para el diseño, para la planificación quirúrgica, para la ejecución quirúrgica y también la carga inmediata en base a los T-Base que corresponden, y hoy día estamos probando distintos tipos de tornillos para evitarnos el T-Base y de alguna forma darle una volumetría mayor a la resina que permita que flexuralmente tenga mejor resistencia en aquellos lugares críticos que son básicamente donde están los T-Base. ¿Ya? Existe un concepto que se llama Six Sigma, que es mejora continua, y yo creo que todos nosotros deberíamos, ojalá, tratar de incluirlo. Es una filosofía japonesa que llevó a Toyota a ser Toyota donde está hoy día, sino siendo alta gama, pero generando mejoras continuas. Y el Six Sigma es lo que todos deberíamos de alguna forma sistematizar en nuestros procedimientos para poder mejorar. Entonces, con esta mejora continua, ¿dónde podemos mejorar? Nosotros hemos visto que podemos mejorar los STL. Y la verdad es que alguien dice, ¿cómo voy a mejorar el STL? Bueno, el STL se mejora de alguna forma teniendo escáneres intraorales adecuados, teniendo protocolos de escaneo adecuados, mejorando, ¿cierto?, estos tipos de escaneo, no tanto stitching, no tanta imágenes sobre imágenes que de alguna forma van a requerir mucho procesamiento y nos arrancamos de lo original del archivo. Mejor STL, mejores diseños, mejor refuerzo de estructuras, consideraciones biomecánicas en la elección de los tornillos. Como les contaba, hoy día hay un capítulo extenso que pudiéramos conversar respecto a cómo fijamos nuestros arcos totales de implanto asistido y básicamente esa es lo que pudimos conversar. Por último, mostrarles que eso es lo que estamos trabajando hoy. Y, bueno, distintas alternativas como para solucionar nuestros requerimientos de mejora de archivos STL, es lo que estamos utilizando en la fotogrametría, democratizado hoy día, ¿cierto? Porque los costos son muy altos, ya que se puede usar a través de iPhone o iPad o similares. Y bueno, esos son los resultados, todo reproducible. Este es otro caso que les quería mencionar y es lo que estamos hoy día realizando como protocolo sostenido en la generación de estructuras inmediatas en arcos totales. Así que, Orlando, me pasé exactamente 40 segundos, pero quiero agradecerte por la invitación y yo creo que esto de sintético fue interesante, pero quedan muchas dudas y yo creo que tenemos espacio para en algún minuto más adelante poder analizarlo. Nos acaba de decir la organización que nos da 2 minutos para alguna reflexión, un statement, como dicen los gringos, y yo quisiera decir 2 cosas. Es evidente que con el flujo digital se van a producir fines de carrera o de especialidad. Y quisiera preguntarle a ustedes si están de acuerdo conmigo en mencionar quizá que la odontología, tal como dice Alejandro, ha cambiado en los últimos 15 años
se ha revolucionado y hemos visto básicamente dos cosas con la odontología digital, que quizá la especialidad de radiología está siendo un poco mermada y hoy día vemos más ortodoncistas que los que quisiéramos ver, o en el futuro todos vamos a ser ortodoncistas, no lo sé. Pero lo interesante es lo que todos han mencionado la palabra flujo y ecosistema. Y al final del día lo que prevalece es el respeto por un flujo dedicado, con mucho profesionalismo y mucha entrega en cada uno de los pasos, más que las marcas comerciales en sí, aun cuando se ve o se visualiza que hay ciertas marcas líderes y disruptivas. Pero no significa que si yo me compro una impresora tal, voy a tener éxito. Tampoco ocurre con el escáner, tampoco ocurre con la resina, ni los elementos cementantes. Hay cosas tan básicas en la odontología digital como la cementación bajo goma dique, que quizás es un enemigo, un invitado no muy deseado, pero es así. Y bueno, quisiera agradecer a cada uno de ustedes por sus visiones, por su entrega, por su entrar al mundo digital tempranamente. José Manuel con CEREC hace más de 30 años, Alejandro en todo lo que es odontología asistida por inteligencia artificial también hace mucho tiempo, y lo mismo a Roque. Le ofrezco la palabra si quieren hacer algún comentario. Agradezco nuevamente a la organización por este espacio y esperamos que con una hora hayamos invitado a aquellos que no se han atrevido a entrar por lo menos a este mundo. Muchas gracias. Dice tú, pues. No, año, weón, salí hace 28.